¿Alguna vez sentiste que la vida te estaba castigando, cuando en realidad solo te estaba empujando a comenzar de nuevo? Imagina pasar años al lado de un hombre, creyendo en el amor, construyendo un hogar, criando hijos, y de repente ser descartada como si no valieras nada. Así fue como empezó todo para Dora. Un esposo que cambió el compromiso por la traición. Un divorcio frío, sin diálogo, sin dinero. Solo una llave arrojada sobre la mesa, 5 gallinas y una frase cruel. Arréglatelas. Parece poco, ¿verdad? Parece una broma. Pero ahí, en ese abandono, estaba la semilla de una historia que ninguna mujer va a olvidar. Porque esta no es solo otra historia conmovedora que se pierde en el tiempo. Es una historia real de superación femenina, de esas que erizan la piel, que inspiran, que sanan. Dora no lloró para siempre. Lloró lo necesario. Y luego se levantó, con las manos vacías, pero el alma intacta. Y lo que construyó en ese terreno, ya lo verás. Este video no es para entretenerte. Es para recordarte a la mujer fuerte que eres. A la mujer que, incluso herida, siembra esperanza. Incluso humillada, riega coraje. Incluso sola, encuentra dirección. Porque esta es una de esas historias emocionantes que se convierten en puente, que demuestran que, cuando todo se derrumba, aún es posible florecer. Y no se necesita mucho, solo se necesita fe, dignidad y la decisión de no aceptar menos de lo que mereces. Así que si alguna vez te dejaron, te traicionaron, te olvidaron, quédate conmigo hasta el final, porque lo que comienza con dolor, terminará con propósito, y lo que comienza con abandono, te mostrará que el amor más hermoso es aquel que construimos con nuestras propias manos. Prepara tu corazón, porque lo que viene ahora es puro renacimiento. Si te gustan las historias de superación, tan emocionantes como esta, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué te pareció esta historia. Dora ya no sonreía como antes. Su rostro, marcado por el tiempo y por las batallas del día a día, mostraba una expresión cansada que escondía heridas profundas. Siempre fue una mujer sencilla, de esas que se levantan temprano, preparan el café cuando aún está oscuro y agradecen incluso cuando hay poco pan. Durante años creyó en el amor como se cree en el amanecer. Incluso cuando las nubes lo ocultan, sabía que estaba allí. Pero el tiempo reveló que el corazón de Carlos no era como ella imaginaba. Él llegaba tarde, mentía con facilidad y tomaba su silencio como permiso. Fueron meses de sospechas, de ropa con olores extraños, de miradas esquivas y excusas absurdas. Dora lo sentía todo en el pecho, pero callaba por miedo a confirmar lo que ya sabía. Hasta que un día, al revisar los bolsillos de su pantalón, encontró una carta arrugada con palabras demasiado dulces para ser dirigidas a ella. El mundo giró. Se sentó en la cama con la carta temblando entre sus manos y el corazón desmoronándose. Aquello no era solo una traición, era la confirmación de años desperdiciados en una ilusión. Lloró en silencio, para no despertar a los hijos que ya se habían ido de casa, pero se despertó a sí misma. Cuando confrontó a Carlos, no encontró culpa en su mirada, solo desprecio. Él se burló de su dolor, la llamó tonta, dijo que nunca fue suficiente. Dora sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó argumentar, recordar los buenos momentos, las luchas superadas juntos, pero él escupió palabras como cuchillos. Dijo que ya tenía otra, que ella era una carga, que siempre fue débil. Y entonces, con el gesto de quien tira la basura, lanzó las llaves de un terreno viejo sobre la mesa. Eso era lo que le quedaba, un pedazo de tierra abandonada y 5 gallinas. Nada más. Carlos empacó su vida en unas pocas maletas. Ni siquiera miró atrás. Dora, aún de pie en la cocina, sostenía las llaves como si fueran una ofensa. Él dijo con frialdad que eso era su parte en el divorcio. Un rincón del mundo que ya no le interesaba. Dijo que si era tan fuerte, que lo demostrara, que se las arreglara. Y se fue, cerrando la puerta con fuerza. El silencio que quedó fue más cruel que las palabras. Era como si todo el amor que ella había construido hubiese sido pisoteado y enterrado. En ese momento, no lo sabía, pero estaba ante el punto de inflexión de su vida. Como un saco de ropa al hombro y el corazón hecho trizas, Dora tomó el primer autobús rumbo a aquel terreno.
No conocía el camino ni estaba segura de querer ir, pero algo dentro de ella decía que tenía que salir de allí. La ciudad que vio su matrimonio derrumbarse ya no tenía espacio para ella. Al llegar al sitio, sintió el olor fuerte de hierba mojada. Era un lugar olvidado por el tiempo, con cercas caídas, tejas rotas y un gallinero precario. Las 5 gallinas cacareaban libres, como si fueran las únicas dueñas del lugar. Y en ese escenario desolador comprendió el tamaño del abandono. Entró en la casa, que más parecía una choza. Las ventanas chirriaban, el polvo cubría todo y el suelo de madera crujía a cada paso. Pero había allí una paz extraña, una especie de silencio que no juzgaba, que solo acogía. Era diferente a la casa donde escuchaba gritos, críticas y desprecio. A pesar del frío y la soledad, ese lugar parecía ofrecer una oportunidad. Se sentó en una silla vieja, abrazó las rodillas y lloró todo lo que había guardado. Lloró por los años desperdiciados, por las palabras que nunca dijo, por los deseos que dejó morir. Era como lavar el alma con lágrimas. A la mañana siguiente, despertó con el canto de las gallinas y el sol entrando por la rendija de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no escuchó gritos ni pasos pesados. Solo el sonido de la naturaleza y su propia respiración. Aún estaba herida, sí, pero algo en ella comenzaba a reorganizarse. Se levantó, buscó un balde y fue al gallinero. Recolectó 4 huevos. Los miró como si fueran oro. Pensó en los tiempos en que no valoraba esos pequeños milagros cotidianos. En medio del dolor, comenzó a ver lo que antes pasaba desapercibido. Allí estaba su primera esperanza. Dora pasó el día intentando organizar la casa. Limpió la cocina, barrió el suelo, lavó ropa a mano en un lavadero roto. Cada gesto era una forma de decirse a sí misma: todavía estoy aquí. Mientras restregaba las viejas ollas, recordaba su infancia en el campo, a su madre haciendo pasteles con pocos ingredientes, la dignidad que nacía del esfuerzo. No era solo una limpieza, era un ritual de renacimiento. Sentía dolor en el cuerpo, pero también un leve alivio en el corazón. Sabía que comenzar de cero sería duro, pero por primera vez en años tenía libertad. En el último cajón de una cómoda encontró un cuaderno antiguo, con tapa de tela azul. Era un diario olvidado, quizás de la antigua habitante. Lo hojeó con cuidado y leyó las primeras frases. Eran relatos sencillos, de alguien que también enfrentó días difíciles en esa misma tierra. Palabras de fe, de coraje, de esperanza. Esas páginas la tocaron profundamente. Era como si otra mujer, de otro tiempo, le dijera: «Tú puedes lograrlo». Dora guardó el diario como un tesoro. Sintió que sería su guía. Algo dentro de ella despertaba, aunque aún no sabía cómo ni hacia dónde. Aquella noche, sentada junto a la estufa de leña, sintió el calor crepitante de la leña y el olor del humo invadiendo el aire. Preparó un té con hierbas del patio y se envolvió en una manta. El frío era intenso, pero no tan cortante como el dolor del abandono. Miró a las gallinas, dormidas en el gallinero improvisado, y pensó: quizás ellas también fueron dejadas allí por alguien, y sin embargo, seguían adelante. Vivían. Eso era. Ella también necesitaba seguir. El terreno no era solo ruinas, era semilla, y por primera vez comenzó a verse a sí misma como tierra fértil. Fue allí, entre las viejas ollas, el diario olvidado y las gallinas ruidosas, donde Dora entendió que la vida le había dado un punto final solo para que ella escribiera una nueva historia. No sabía cómo, ni con qué fuerzas, pero sabía que, si quería, podía transformar el dolor en raíz, el abandono en refugio, la soledad en esperanza. Era solo el comienzo, y el camino aún sería difícil, pero la mujer que Carlos creyó insignificante estaba a punto de descubrir todo lo que podía ser. ¿Y tú? ¿Ya pensaste en el poder escondido dentro de una caída? Dora se despertaba temprano, pero ahora no por obligación, sino porque el silencio de la madrugada parecía más acogedor que la soledad del día. El terreno aún le era extraño. Cada rincón guardaba una telaraña, un crujido, un recuerdo que no era suyo. El olor a humedad de la madera mojada, el sonido de las ramas golpeando la ventana, todo parecía decirle: estás sola. Y eso dolía más que cualquier ofensa de Carlos. Allí, sin nadie que la escuchara,
podía finalmente oír su propio dolor. Y lo que escuchaba era casi insoportable. En los primeros días, casi no comía. Preparaba un café aguado, dividía un huevo en 2 partes y dejaba el resto para las gallinas. Su cuerpo comenzaba a sentir el cansancio del cambio, el peso de la tristeza. Por la noche, dormía encogida en la cama angosta, abrazada a la almohada como una niña con miedo a la oscuridad. Pero no era miedo a la oscuridad de afuera, era la oscuridad dentro de ella. Pensaba en sus hijos, en los tiempos en que la casa estaba llena, en las fiestas sencillas de domingo, en el olor del pastel saliendo del horno. Todo parecía tan lejano ahora, como si hubiese vivido otra vida. Un día, hurgando en los armarios, encontró una caja de fósforos y un trozo de vela. Encendió la llama y se quedó mirando. La luz titilaba como la esperanza que aún quedaba. Lloró en silencio. Era difícil creer que ese era el mismo mundo donde alguna vez fue feliz, pero al mismo tiempo sentía que quizás esa soledad era una oportunidad. Con el tiempo, comprendió que nadie más vendría. Carlos no regresaría. Los hijos estaban lejos. Los amigos desaparecieron. Era ella por ella. Y la única forma de salir de allí era cavando con sus propias manos, un pedacito a la vez. Lo que más le dolía no era el abandono en sí, sino la forma en que fue descartada. Como si su historia, su entrega, su lucha no significaran nada. Carlos no dejó ni una nota, ni un centavo, ni una mirada de despedida. Solo las gallinas. Y aún tuvo el descaro de llamar a eso justicia. Pero la mayor injusticia había sido creer que dependía de él para vivir. Ahora, en medio de la nada, rodeada de silencio y decepción, Dora empezaba a entender que el verdadero valor de una mujer no se mide por lo que un hombre decide dejar atrás. En las tardes largas, se sentaba en la terraza y observaba a las gallinas escarbar en el patio. Parecían saber dónde pisaban. Buscaban comida con paciencia, caminaban despacio, cacareaban entre ellas. Y aunque andaban libres, siempre regresaban al mismo rincón al atardecer. Dora lo observaba como una lección. Tal vez ella también necesitaba aprender a caminar con calma, a buscar lo que necesitaba, a volver a su propio centro. El problema era que su centro estaba en ruinas. Y reconstruirlo requeriría más que fuerza física, requeriría fe. Y en ese momento, la fe estaba herida. Fue en una noche de viento fuerte que todo pareció venirse abajo. El techo del gallinero se vino abajo, una de las gallinas se lastimó, y la lluvia entró por la ventana del cuarto. Dora corrió a salvar lo poco que tenía. Empapada, con la gallina herida en brazos, se arrodilló en la terraza y lloró como nunca. Lloró por todo lo que perdió, por todo lo que soportó en silencio, por todo lo que aún no sabía cómo enfrentar. El dolor venía como una ola. Pero entre las lágrimas surgió una sensación diferente. Una idea tímida, casi imperceptible. ¿Y si ese dolor también fuera una especie de parto? Al día siguiente, con el sol rasgando el cielo despejado, decidió limpiar el terreno. Tomó una vieja azada, se ató un pañuelo en la cabeza y salió. Las manos dolían, la espalda se quejaba, pero el sudor sabía a resistencia. Era como si, al arrancar la maleza alta, también arrancara la tristeza enraizada. Al final de la tarde, miró el pequeño claro que había logrado abrir y sonrió. Por primera vez, sintió orgullo de sí misma. Aquello era más que limpieza, era la semilla de algo nuevo. Aún no sabía qué, pero ya era algo. Un gesto de quien todavía cree, aunque herida. Mientras acomodaba el estante, volvió a encontrar el diario que había guardado días atrás. Se sentó con él en el regazo y leyó por horas. La mujer que escribía allí también hablaba de abandono, de miedo, de incertidumbre, pero sobre todo, hablaba de fe. Escribía sobre sembrar, cosechar, esperar el tiempo justo. Era como si hubiera dejado esas palabras especialmente para Dora. Cada frase era como un abrazo silencioso. Cerró el diario y miró a su alrededor. La casa seguía siendo la misma, pero dentro de ella, algo ya estaba cambiando. Por primera vez, no sentía solo dolor, sentía también ganas. Dora comenzó a escribir también. Tomó una hoja de papel y garabateó frases sueltas, desahogos, oraciones. No sabía exactamente lo que hacía, pero sentía que lo necesitaba.
Era una forma de escucharse, de entenderse, de recordarse que aún había una mujer viva dentro de ella, una mujer completa, aunque herida. Las palabras eran como hilos que cosían lo que estaba roto, y con cada línea escrita se reconocía un poco más. Comenzaba a ver que quizás, solo quizás, aquel terreno no era un final, sino un nuevo comienzo disfrazado. Incluso en los días en que la tristeza era intensa, Dora intentaba mantener una rutina. Se levantaba, alimentaba a las gallinas, lavaba los platos, barría el suelo, pequeños gestos que le daban estructura. Era como construir una nueva base con lo que aún tenía. Por la noche, encendía la vela y daba gracias, no por lo perdido, sino por lo que aún era, por seguir allí, por aún tener fuerza para levantarse. Y poco a poco, la mujer que llegó al terreno como quien huye, empezaba a querer quedarse, empezaba a imaginar qué podría sembrar, qué podría cosechar. ¿Sería posible reconstruir todo? Las preguntas aún eran muchas y las respuestas escasas, pero lo que Dora descubría era que, incluso en el abandono, había semillas. Que el dolor, por más cruel que fuera, también podía convertirse en raíz. Que el silencio, a veces, enseña más que 1000 consejos. Y que el corazón, incluso herido, sabe el camino de regreso a casa. La duda aún pesaba, pero la esperanza ya empezaba a susurrar. ¿Y si esta tierra, olvidada por todos, fuera justamente el suelo fértil de su renacimiento? En los primeros días, Dora decidió que no podía vivir solo de lamentos. El terreno la necesitaba. Las gallinas, aunque flacas y asustadas, seguían poniendo huevos. Era poco, pero era un comienzo. Con una canasta vieja que encontró en el armario, salió a pie hasta el camino de tierra. Caminó más de 1 hora hasta llegar a una pequeña aldea. Preguntó tímidamente si alguien quería comprar huevos. Fue ignorada por muchos, pero insistió. Un señor se rió de la oferta, pero una señora, de ojos dulces y voz firme, compró media docena y dijo: «Sigue, hija, tienes talento para esto». Aquellas palabras se sintieron como un abrazo. Era la primera vez que alguien creía en ella desde el abandono. Volvió a casa con el corazón liviano y la canasta vacía. Aquella venta, tan pequeña, fue como un premio. Esa noche, escribió en el diario: «Hoy vendí mis primeros huevos». Lloré, pero fue de alegría. El fuego de la estufa parecía más cálido. El viento ya no dolía tanto. Era como si ese simple gesto hubiera reavivado algo dentro de ella. Y esa chispa era todo lo que necesitaba para continuar. Porque cuando el alma encuentra un sentido, el cuerpo encuentra fuerza. Al día siguiente, se despertó con los primeros rayos del sol. Recolectó más huevos, acomodó mejor la canasta, se puso un pañuelo colorido en la cabeza. Era como vestirse de valentía. Fue de nuevo a la aldea, con pasos más firmes. Algunos habitantes ya la reconocían. Unos sonreían, otros aún la ignoraban. Pero la señora del día anterior volvió a comprar. Dijo que los huevos eran buenos, que sus gallinas debían ser felices. Dora rió. Por primera vez en mucho tiempo, soltó una carcajada sincera. Se dio cuenta de que, incluso en medio de la dureza, aún era posible alegrarse. Con el poco dinero de las ventas, compró un saco de maíz y un jabón. Cosas simples, pero que representaban conquista. Empezó a cuidar mejor a las gallinas, separó las más viejas, reparó parte del gallinero con madera vieja y creatividad. Cada mejora en el terreno era como una puntada en la colcha de su nueva historia. Empezó a notar que no necesitaba mucho para ser feliz. Bastaba con un propósito, un objetivo, algo que le hiciera levantarse de la cama con ganas. Y ese gallinero, por increíble que pareciera, era ahora su altar de esperanza. Una tarde nublada, decidió visitar la biblioteca de la aldea. Quería entender más sobre la cría de aves. Era tímida, pero pidió ayuda a la bibliotecaria. Tomó 2 libros antiguos y los llevó a casa como quien lleva un mapa del tesoro. Los leyó a la luz de una vela, anotando todo en un cuaderno viejo. Descubrió formas de alimentar mejor a las gallinas, prevenir enfermedades, aumentar la producción. Cuanto más aprendía, más sentía que podía ir más lejos. No quería solo sobrevivir. Quería hacer de aquel terreno una nueva historia de vida. Quería honrar sus heridas,
pero también escribir nuevos capítulos con sus propias manos. Aplicando lo que leía, pronto vio resultados. Las gallinas se volvieron más activas, los huevos llegaron en mayor cantidad. Con eso, Dora empezó a tener una pequeña clientela. La gente de la aldea hablaba sobre los huevos de la mujer del terreno. Algunos incluso iban hasta allí a comprarlos directamente. El camino de tierra ya no parecía tan largo. Era como si, con cada paso, dejara atrás un pedazo del dolor y encontrara en el camino pequeños fragmentos de sí misma. Aquella mujer herida ahora comenzaba a ser vista como alguien de valor, de coraje, de fuerza. Un día, al regresar de la aldea, encontró a una niña esperando en la cerca. Era la nieta de la señora que siempre le compraba huevos. La pequeña dijo: «Mi abuela dice que usted es muy fuerte». Dora sonrió, se agachó y le dio un huevo. Dijo: «La fuerza se siembra, mi pequeña, y se cosecha con el tiempo». Esa frase quedó en la mente de la niña, y en el corazón de Dora también. Era la confirmación de que su dolor, transformado en acción, ya estaba dando frutos. No solo huevos, sino respeto, reconocimiento, empatía. Estaba aprendiendo que reconstruirse es más que sobrevivir, es renacer. Entre una lectura y otra, encontró la historia de una mujer del interior que hizo fortuna criando gallinas. No es que ella quisiera riqueza, pero eso la inspiró. Se dio cuenta de que no estaba sola, que otras mujeres también habían empezado desde cero y vencido. Aquello le dio un nuevo impulso. Empezó a anotar ideas, a hacer planes. Soñaba con un gallinero más grande, con gallinas ponedoras, con una pequeña marca propia. No sabía por dónde empezar, pero eso no le impedía soñar. Al fin y al cabo, ahora sabía que la fe no depende de lo que se ve, sino de lo que se siembra en la oscuridad. En aquellos días de esfuerzo, sudor y barro, Dora también se fue curando. El cuerpo terminaba cansado, pero la mente ya no era prisionera del pasado. Comenzó a ver la belleza de lo simple. El olor del campo después de la lluvia, el canto de las gallinas al atardecer, el sonido del hervidor silbando en la estufa de leña. Cada detalle era un recordatorio de que la vida podía volver a ser hermosa, y que ella era capaz de encontrar alegría en sus propios pasos. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Estaba aprendiendo a bastarse a sí misma. Y eso, para una mujer, es una victoria inmensa. Empezó a anotar metas. Quería ahorrar para reformar el techo, pintar la casa, comprar mejor alimento. Cada objetivo, por pequeño que fuera, le daba sentido a sus días. Hizo una tabla en la pared con fechas y valores. Comenzó a verse a sí misma como gestora de su propio destino. Y eso la motivaba aún más. La mujer que antes solo lloraba, ahora planeaba. La que antes pedía ayuda, ahora ofrecía huevos, sonrisas e incluso consejos. Se estaba reconstruyendo con coraje, humildad y fe. Y esa reconstrucción se notaba hasta en sus ojos. Ahora brillaban. El coraje no eliminaba el miedo, pero le daba un nuevo lugar. Ahora, el miedo era un visitante que ya no mandaba. Dora todavía sentía dudas, claro, pero ya no la paralizaban. A cada paso que daba, sentía que podía ir más lejos. A cada huevo vendido, una parte de ella se reafirmaba. Ya no era más la mujer abandonada. Era la mujer que decidió vivir, a pesar de todo. Y cuando miraba el cielo estrellado, sentada en la terraza con una taza caliente en la mano, pensaba: ¿será que alguien allá arriba sabía que ese gallinero sería el inicio de mi milagro? Con el tiempo, el terreno fue ganando color. Dora reformó el gallinero con tablones encontrados en el bosque y algunos clavos oxidados que limpió con esmero. Lo pintó con cal, colgó una campana en la entrada y hasta le puso un nombre: Refugio de Guerreras. Cada detalle allí reflejaba su nueva etapa. Las gallinas se multiplicaron, el espacio se organizó mejor y la rutina trajo estabilidad. Pero lo más importante no era lo que los ojos veían, sino lo que el corazón sentía. Ahora se sentía dueña de sí misma, de sus propias decisiones, de su propia paz. Y eso no tiene precio. Cierta mañana, al recoger los huevos, notó algo diferente. Uno era más pequeño y más claro, señal de que una nueva gallina había comenzado a poner. Cuando buscó, vio un grupo de pollitos saliendo de debajo de una paja. Su corazón se aceleró.
Era como ver reflejada su propia vida allí, pequeña, frágil, pero llena de posibilidades. Tomó uno de los pollitos entre sus manos con cuidado y sonrió. Lloró de nuevo, pero esta vez de alegría. Aquellas pequeñas vidas simbolizaban su renacimiento, y eso le daba sentido a todo lo que había enfrentado. Las visitas a la aldea se hicieron más frecuentes, no solo para vender, sino también para conversar, escuchar historias, aprender. Y fue en una de esas idas que conoció a Juan, un señor callado, con manos marcadas por el trabajo y ojos gentiles. Vendía plantines de árboles y cuidaba su propio huerto. En un gesto sencillo, le ofreció una planta de jabuticaba. Dijo: «Plántala con fe, tarda, pero vale la pena». Dora llevó la planta como quien lleva una promesa. La enterró en un rincón del terreno y cada día pasaba por allí, regando no solo la planta, sino su esperanza. João empezó a aparecer con frecuencia en el terreno, a veces para llevar abono, otras para arreglar alguna cosa. Nunca invadía, solo ayudaba. Respetaba el espacio, el tiempo de ella, el ritmo del silencio. Dora, acostumbrada a la dureza de Carlos, encontraba extraña tanta gentileza, pero poco a poco fue abriéndose. Un café por aquí, una charla por allá. Descubrió que él también había sido dejado por su esposa años atrás. También conocía el sabor del abandono, y eso construía un puente entre ellos. No era romance aún, pero era cuidado. Y eso, para ella, ya era mucho. Mientras el gallinero crecía, Dora también se fortalecía. Aprendió a cortar madera, a reparar cercas, a hacer abono natural. Cada habilidad era una medalla invisible. Ya no dependía de nadie para mantener la casa en pie. Y eso era liberador. Las manos antes frágiles ahora tenían callos, los brazos tenían fuerza, pero lo más fuerte era su mirada. Ya no era la de alguien que teme al mundo, sino la de alguien que eligió enfrentarlo. Y en ese camino, el terreno se volvía más que un refugio. Era espejo, era prueba, era santuario. Allí, descubría quién era realmente. Una tarde, sentados en la terraza, João contó una historia antigua sobre un vaquero que volvió a empezar después de perderlo todo. Dora escuchó con atención. Rió con las partes graciosas, se emocionó con las tristes. Cuando él terminó, ella dijo: «Creo que todos tienen una segunda oportunidad, ¿no?». Él respondió: «Solo quien cree en ella». Eso quedó resonando dentro de ella, porque ahora ella no solo creía, ella vivía esa segunda oportunidad y empezaba a entender que reconstruirse no era volver a ser quien fue, sino convertirse en quien debía ser. El árbol de jabuticaba empezó a dar sus primeros brotes. Pequeños, verdes, casi invisibles. Pero Dora los veía como señales. Lo cuidaba con amor, le hablaba, le cantaba. João decía que las plantas sienten nuestra energía, y ella lo creía. Ese brote era más que una planta. Era la prueba de que el tiempo y el cuidado curan todo. De la misma forma en que el árbol se afirmaba en la tierra, ella también echaba raíces. Ya no era solo supervivencia, era construcción. Y cada gallina que nacía, cada huevo vendido, cada ladrillo colocado, era una parte más de su nuevo hogar interior. Los domingos, João llevaba a su hija Ana, una niña dulce y tímida que pronto se encantó con el terreno. Corría con los pollitos, ayudaba a recoger huevos, hacía preguntas sin parar. Dora veía en ella a la hija que nunca tuvo, y Ana veía en Dora una figura materna fuerte, amorosa, presente. Ese lazo fue creciendo de forma natural. Las tres, cada una con su historia, fueron tejiendo una red de cariño y apoyo. Era como si aquel terreno, antes símbolo de abandono, ahora fuera hogar de encuentros verdaderos. Y eso hacía que todo valiera la pena. Una noche especial, João llevó una vela decorada, la colocó sobre la mesa de la terraza y sirvió una cena sencilla: arroz, frijoles, pollo de campo. Dora se sorprendió con el arreglo, pero sonrió. Al final de la comida, él tomó sus manos, la miró a los ojos y dijo: «Si quieres, puedo quedarme. No para mandar ni para cuidarte, sino para construir contigo». Ella no respondió de inmediato. Miró al cielo, respiró hondo y dijo: «Vamos despacio, João». Pero por dentro, algo se tranquilizó. Quizás era amor.
Pero más que eso, era respeto. Y eso ella nunca lo había sentido así. Con Guan cerca, el trabajo se hizo más liviano. Él enseñaba, aprendía, compartía, nunca imponía. Dora seguía siendo dueña del terreno, de la historia, de las decisiones, y eso era importante para ella. Después de tanto silencio impuesto, ahora tenía voz, y era escuchada. Ambos construían juntos, pero cada uno con su fuerza. Era una verdadera sociedad. Y la casa, que antes crujía al viento, ahora parecía cantar. Incluso los pajaritos volvieron a hacer nidos en el alero. Todo allí respiraba nueva vida, porque cuando el corazón florece, hasta el mundo alrededor cambia de color. Era hermoso ver cómo todo tomaba forma. El terreno, el gallinero, el huerto, el árbol de jabuticaba. Pero más hermoso aún era ver a Dora, de pie, firme, serena, con las manos en la tierra y los ojos en el cielo. La mujer que llegó allí hecha pedazos, ahora brillaba como un faro. Y todo lo que construyó con Juan era reflejo de su decisión de entonces: seguir, comenzar de nuevo, amar otra vez, pero sin perder su esencia. Y cuando miraba todo eso al atardecer, pensaba: ¿será que, en el fondo, el abandono no fue un final, sino solo el inicio de mi verdadero hogar? João empezó a llegar temprano, siempre trayendo algo: frutas, semillas, herramientas. Pero lo que más traía era presencia. Un tipo de presencia que no sofoca, que no exige, que simplemente está. Dora sentía esa diferencia como quien siente la brisa después de una tormenta. Con él, podía ser ella misma, sin miedo a equivocarse, sin tener que justificarse. Ana, su hija, también se encantaba con el terreno y con Dora. Las dos crearon una rutina propia: recoger flores, hacer pasteles, alimentar a los animales. Era como una danza silenciosa entre tres almas que se encontraron después de mucho dolor. Con el paso de los meses, la casa ganó otra energía. Juntos plantaron un jardín de hierbas, ampliaron el gallinero y construyeron un pequeño vivero. Ana llevó dibujos para pegar en la pared de la cocina. João instaló una nueva cerca. Dora colgó cortinas floreadas que ella misma cosió. Cada gesto, cada detalle, mostraba que aquello ya no era solo un refugio improvisado. Era un hogar y, más que eso, era un símbolo de reconstrucción. La mujer que llegó sola y herida, ahora construía con sus propias manos un espacio de amor, dignidad y seguridad. Los vecinos empezaron a notar la transformación. Comentaban en la aldea sobre el terreno de Dora, donde todo florecía. Algunos decían que ella tenía suerte, pero ella sabía que no era suerte, era elección. La elección de volver a empezar cuando todo te dice que te rindas. La elección de confiar, incluso después de tantas traiciones. La elección de amar, sin apagar su propia luz. Y João era la prueba viva de que el amor puede ser ligero, puede ser compañerismo, puede ser nuevo incluso para quien ya fue roto. Él nunca quiso ser salvador. Solo quería caminar a su lado. Y eso era raro, precioso, verdadero. Una tarde de sábado, mientras tomaban café en la terraza, João habló sobre el futuro. Dijo que quería construir 2 cuartos más, ampliar el huerto, quizás incluso crear un pequeño espacio para que los niños de la región aprendieran sobre la tierra. Dora escuchó todo en silencio, con el corazón cálido. Por primera vez, alguien hacía planes con ella, no por ella. Era inclusión, no imposición, y eso la tocaba profundamente. Respondió con una sonrisa y dijo: «Vamos con fe». João entendió, porque quien ya ha sido herido aprende a caminar despacio, pero con pasos firmes. Con el tiempo, el cariño se transformó en amor, un amor sereno, que no grita, que no exige, que simplemente florece. João empezó a pasar más tiempo en el terreno. Ayudaba en las tareas, en las decisiones, en los días difíciles, y en todo momento dejaba claro: ella era libre. Una tarde, a la sombra del árbol de jabuticaba, él sacó una cajita de madera, la abrió con delicadeza y mostró un anillo simple, hecho a mano. Dijo: «No quiero cambiarte, solo quiero caminar junto a ti». Dora lloró. Aceptó, pero con una petición: «Sigamos siendo quienes somos, sin prisa, sin miedo». Y él dijo: «Siempre». La boda se celebró allí mismo, en el patio. Sencilla, bonita,
con pocos invitados y mucha emoción. Las gallinas escarbaban al fondo, las flores adornaban la cerca y Ana llevó las alianzas en una cestita. No hubo vestido blanco, ni iglesia, ni grandes fiestas, pero hubo verdad, y eso bastaba. Dora intercambió votos con la voz temblorosa y el corazón lleno. Dijo que no prometía perfección, pero sí presencia, escucha, cuidado. João respondió con los ojos brillosos. Allí, en ese suelo de tierra batida, sellaron un lazo más fuerte que cualquier ceremonia lujosa. Después de la boda, Dora sintió algo curioso, una nueva ligereza, como si finalmente hubiera dejado el pasado en su lugar. Durante años cargó culpas que no eran suyas, miedos que no le pertenecían, marcas de una historia que ya no era suya. Ahora, todo eso parecía lejano. El abandono de Carlos ya no dolía. Parecía hasta un recuerdo de otra vida. Porque cuando el amor es real, cura. Y cuando una se elige de nuevo, nada más tiene poder para derribarla. El dolor antiguo se disolvía en la risa ligera de los días presentes. Un día, Carlos apareció en la aldea. Alguien lo comentó. Dijo que estaba cambiado, abatido, sin rumbo. Dora escuchó y solo sonrió. No con desprecio, sino con compasión. Sabía que el pasado intenta volver cuando ve que una siguió adelante, pero ella ya no era la misma. Ahora, era una mujer de fe, de fuerza, de raíces profundas. Si un día él volvía, no encontraría a la misma Dora. Encontraría una versión entera, segura, imperturbable. Y esa era su mayor victoria. Porque superar no es olvidar, es recordar sin sangrar, es seguir sin cargar. João, siempre atento, le preguntó si estaba bien. Ella respondió con una mirada serena. Estoy en paz. Era la respuesta más verdadera que había dado en su vida. Porque la paz no es ausencia de problemas, es presencia de sentido. Y allí, en el terreno, con Ana corriendo entre las gallinas y el aroma del café invadiendo la terraza, todo tenía sentido. El dolor sirvió de abono, el nuevo amor era fruto, y la cosecha era abundante, aunque sencilla, porque donde hay verdad, hay abundancia. Y su historia ahora era prueba viva de eso. Dora empezó a visitar a otras mujeres de la región. Contaba su historia, escuchaba muchas otras. Llevaba huevos, consejos, semillas. Decía siempre, si yo lo logré, tú también puedes. Porque sabía que cada mujer tiene dentro de sí una fuerza dormida, esperando un motivo para despertar. Y si su terreno podía ser refugio de renacimiento, entonces otros también podían. Era el inicio de algo mayor, de una red silenciosa de superación femenina, donde cada dolor se convertía en raíz, donde cada lágrima se transformaba en semilla, donde cada mujer volvía a florecer. Y así, entre cosechas, encuentros y afectos, Dora fue despidiéndose de lo que ya no servía. Guardó las fotos antiguas, quemó las cartas de Carlos en la estufa de leña. El pasado por fin descansaba, y el presente, al fin, brillaba. Con João a su lado, Ana cerca y el corazón en paz, ahora podía decir, no fui abandonada, fui liberada. Y qué hermosa es esa libertad de ser quien una es, sin miedo, sin máscara, con verdad. ¿Será que todo dolor tiene realmente ese poder oculto de llevarnos exactamente a donde necesitábamos estar? Con el terreno prosperando, Dora empezó a soñar más alto. No quería solo sobrevivir o mantener su pequeña producción. Quería ayudar a otras mujeres como ella, que pasaron por el abandono, la humillación, la soledad. Se dio cuenta de que lo que había vivido era común para muchas, pero pocas tenían la oportunidad de recomenzar con dignidad. Fue entonces cuando tuvo una idea audaz: ampliar el terreno y transformarlo en un espacio de acogida y capacitación. Habló con João, quien apoyó de inmediato. Dijo, donde hay propósito, hay camino. Y ella creyó en eso con todas sus fuerzas. Con las ganancias de las ventas, compraron más gallinas, herramientas y semillas. João construyó nuevos gallineros con madera reciclada, y Dora armó una pequeña sala con estantes y libros sobre agricultura, cocina, empoderamiento femenino. Empezó a invitar a mujeres de la aldea para pasar una tarde allí. Al principio, llegaban tímidas, desconfiadas. Algunas lloraban al contar sus historias.
pero poco a poco encontraban en el terreno un espejo. Y en la trayectoria de Dora, un faro. Porque cuando una mujer se levanta, otras se levantan con ella. Y eso se volvió el lema allí. Pronto, el proyecto creció. Dora hizo un pequeño curso con una ONG de la ciudad sobre emprendimiento rural. Aprendió a manejar hojas de cálculo, a organizar eventos, a registrar el proyecto oficialmente. Bautizó el espacio como Terreno Esperanza. Ese era el nombre que lo representaba todo. Porque esperanza es lo que comienza pequeño, en silencio, pero cuando se cuida bien, transforma todo. Las mujeres que pasaban por allí aprendían a criar gallinas, hacer jabón, plantar huertos, vender productos. Pero más que eso, aprendían a mirarse con dignidad. Con el tiempo, lo que era un refugio se volvió referencia. Medios locales comenzaron a visitar el Terreno Esperanza. Diarios regionales publicaron reportajes. Una radio entrevistó a Dora. Hablaba con sencillez, pero con firmeza. Decía que lo que curó su dolor fue la acción, y que cada mujer tiene dentro de sí una finca entera de posibilidades, esperando ser cultivada. Sus palabras tocaban profundamente, y donde antes había vergüenza y miedo, ahora florecía orgullo y propósito. El terreno se convirtió en un lugar donde el pasado era reconocido, pero no determinaba el futuro. Las vecinas que antes solo observaban ahora pedían participar. Algunas dejaron relaciones abusivas. Otras comenzaron a vender pasteles, hortalizas, pollos. Inspiradas por Dora, descubrieron su fuerza. Y ella, siempre de pie en el patio, recibía a cada una con un abrazo, un consejo, una taza de té. Decía: aquí nadie es menos, aquí todas tienen historia, y una historia hermosa que contar. Y con eso, fue creando una red silenciosa de superación femenina que se esparcía como un buen viento. Cada mujer era una semilla lanzada al mundo. El gobierno estatal se enteró del proyecto y envió un equipo de evaluación. Quedaron impresionados con la organización, el impacto social, la autonomía de las participantes. Sin grandes estructuras, sin fondos, solo con voluntad, fe y resiliencia, Dora había creado un modelo de transformación. Meses después, recibió una carta. El Terreno Esperanza había sido premiado como ejemplo de emprendimiento sostenible e impacto femenino. Fue invitada a la capital a recibir el premio. Lloró al leerlo. Pensó en todo lo que vivió, en todo lo que perdió. Y ahora, allí estaba ella, siendo reconocida. El día del premio, usó un vestido sencillo y llevó a João y Ana con ella. En el escenario, con la voz entrecortada, habló del abandono, del dolor, de las gallinas, de la fe. Y terminó diciendo: quien pisa tierra herida con valentía, la convierte en hogar. Fue ovacionada. En el camino de regreso a casa, el cielo estaba estrellado y el corazón en paz. Más que el trofeo, lo que la emocionaba era saber que muchas otras ahora creían que también podían vencer. Que la superación no es privilegio, es un camino posible. Y que incluso con poco, es posible hacer mucho. El premio trajo visibilidad. Personas de otros estados comenzaron a visitar el terreno. Profesores, periodistas, mujeres en busca de inspiración. Dora recibía a todas con el mismo cariño. Ofrecía café, mostraba las gallinas, contaba sus historias. Pero hacía cuestión de decir: no soy heroína, soy solo una mujer que decidió no rendirse. Y eso bastó, porque el verdadero poder está en la decisión. Y eso lo enseñaba a cada paso, a cada mirada, a cada gallina que ponía un huevo bajo su cuidado. Era simple, pero era revolucionario. João, siempre a su lado, decía que ella había sembrado esperanza como quien siembra maíz, con paciencia, con fe, con trabajo, y ahora cosechaba mazorcas doradas, llenas de futuro. Ana ayudaba en los talleres, recibía visitantes, contaba con orgullo sobre su madre del corazón, y Dora, al ver todo aquello, se emocionaba. No era solo un terreno, era un milagro cotidiano, un lugar donde el dolor se convirtió en raíz y la raíz dio fruto, y ese fruto alimentaba a otras almas hambrientas de sentido, de luz, de un nuevo comienzo, porque cuando una mujer renace, un pedazo del mundo se cura. El impacto del Terreno Esperanza fue más allá de lo que Dora podía imaginar. Mujeres antes invisibles ahora eran vistas.
Voces antes calladas ahora resonaban, historias antes enterradas ahora florecían. Y todo eso porque una mujer fue dejada en un lugar con 5 gallinas y ningún centavo, pero decidió no morir allí. Decidió vivir. Decidió transformar el dolor en misión. Y en esa misión creó algo que ni ella sabía que era posible. ¿Y tú? ¿Ya pensaste en lo que pueden hacer de tu dolor cuando decides no rendirte? El sol apenas había salido cuando Dora supo la noticia. Carlos estaba de vuelta en la aldea. Un vecino lo comentó en el mercado, entre bolsas y saludos. Dijo que estaba flaco, abatido, solo, que andaba preguntando por ella. El corazón de Dora se aceleró, no por nostalgia, sino por memoria. Era como si un eco antiguo invadiera su paz. Juan percibió su silencio aquel día. No preguntó nada. Solo preparó el café y dejó el pastel en la estufa. Dora necesitaba tiempo. Y sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que quedaba de ese pasado. A la tarde siguiente, mientras recogía huevos, vio una sombra acercándose por el camino. Reconoció desde lejos el andar arrastrado, la mirada perdida. Carlos se detuvo en la cerca, dudó, y luego la llamó por su nombre. Dora respiró hondo, se limpió las manos en el delantal y caminó hacia él. Los dos quedaron frente a frente. Él parecía más pequeño, más viejo, sin el brillo arrogante de antes. Dijo que necesitaba ayuda, que su vida se vino abajo, que la mujer con la que se quedó lo dejó, que perdió el trabajo y que no sabía a dónde ir. Pidió refugio, pidió perdón. Dora escuchó todo en silencio. El viento soplaba fuerte, como si la naturaleza quisiera limpiar el aire. Lo miró a los ojos y dijo con firmeza: «Tú no me dejaste, Carlos. Tú me liberaste». Dijo que lo que había construido allí fue con sus propias manos, con sudor, con fe, que no le debía nada, y que, aunque no guardaba rencor, no podía darle lo que él mismo no construyó, que en esa tierra solo se quedaba quien respetaba. Carlos bajó la cabeza. Intentó argumentar, dijo que estaba arrepentido, pero Dora no vaciló. Esa mujer ya no era la misma. Ella señaló el patio, las gallinas, el jardín. Dijo: «¿Ves todo esto? Esto fue hecho con lo que sobró de mí, y hoy soy completa. Y los completos no vuelven a lo que los rompió». Carlos lloró. Intentó tocar su mano, pero ella se apartó con respeto. Dijo que él necesitaba encontrar su propio camino, como ella encontró el suyo. Que recomenzar no era un privilegio solo de ella, que él también podía si quería, pero que ella no podía cargar a nadie más. Ya lo había hecho por demasiado tiempo. Ahora era tiempo de cuidar su propia paz. Joan apareció en la puerta, sin prisa, pero con presencia. Carlos miró, sintió el peso de la realidad. Entendió que había perdido no solo a una mujer, sino a una oportunidad de ser un hombre de verdad. Dora agradeció su presencia y se despidió. Dijo que deseaba que él sanara, y volvió al gallinero. No lloró, no temblaba, solo respiraba con alivio. Era como si hubiera cerrado un libro antiguo, con páginas amarillentas y letras gastadas, y ahora estuviera lista para escribir un nuevo capítulo, con nuevas tintas, con otra caligrafía. En los días siguientes, Carlos se fue. No dejó rastros. Algunos dijeron que se fue a la ciudad grande, a intentar comenzar de nuevo. Dora no le deseaba mal, solo deseaba distancia. El terreno siguió su rutina. Las gallinas, el olor del campo, el ruido de la azada golpeando la tierra. Todo seguía su ritmo, pero algo dentro de ella estaba diferente, más ligero, como si un nudo antiguo se hubiera deshecho. Y en lugar del rencor, ahora había espacio. Espacio para más vida, para más amor, para más paz. Y eso, para quien fue herida, es una de las mayores curas. Ana notó el cambio. Dijo: «Estás más sonriente, Dora». Ella respondió con un abrazo apretado. Joan, por su parte, recogió las primeras jabuticabas y preparó una mermelada. Los tres se sentaron en la terraza, la comieron con pan casero y rieron de las muecas de la niña. Era una tarde cualquiera, pero llena de significado. Porque ahora, sin fantasmas rondando, el presente podía vivirse por completo. Y el amor que había allí era tan sereno, tan verdadero, que no dejaba espacio para que el pasado se infiltrara. Ese era el tiempo de la cosecha.
y Dora lo sabía. Días después, escribió en el diario: «Hoy me despedí de lo que me hirió, no con rabia, sino con gratitud, porque fue en el dolor donde encontré mi suelo, fue en el abandono donde me reencontré. Y ahora, todo en mí florece». La escritura fue firme, sin temblores, como si cada letra confirmara su nueva identidad. Ya no era más la esposa dejada, era la mujer que se quedó, que se mantuvo en pie, que permaneció entera, y que ahora caminaba con pasos firmes, sin agacharse ante nadie. Porque el dolor enseñó, pero fue la elección lo que la transformó. El encuentro con Carlos no reabrió heridas, al contrario, cerró el último corte. Le mostró que, cuando una mujer se cura, ningún pasado tiene más poder. Y esa curación no vino con el tiempo, sino con decisión. Cada mañana despertándose temprano, cada huevo recogido, cada página escrita en el diario. Todo fue cosiendo el alma rasgada. Y ahora, lista, podía decir: «No fue él quien me perdió, fui yo quien me encontró». Y eso vale más que cualquier pedido de disculpas. Porque el perdón no es un regreso, es una liberación. Y ella, por fin, estaba libre. En la terraza, al lado de Juan, con Ana dormida en su regazo, Dora miraba el cielo. Las estrellas brillaban alto, pero lo que más brillaba era dentro de ella. Una luz que nadie más podía apagar. Pensó en las mujeres que aún sufrían en silencio, que todavía creían que no valían nada, y se prometió a sí misma: «Voy a continuar, porque mi historia es más que mía, es un camino para que otras lo recorran». ¿Y tú? ¿Ya te diste cuenta de que el final que te derrumbó puede ser exactamente el comienzo de lo que te va a levantar? El terreno, que antes era solo tierra olvidada, ahora respiraba historias. Dora caminaba entre los gallineros, mirando todo con ojos de quien vio crecer un milagro con sus propias manos. El proyecto se había convertido en un centro de transformación. Y entonces llegó el siguiente paso: crear el Centro de Capacitación para Mujeres, Terreno Esperanza. Una casa sencilla, con salas ventiladas, libros, herramientas y un mural lleno de fotos. Allí, mujeres de todas las edades aprendían, reían, lloraban, compartían. Era más que un centro, era un nido de renacimientos. Cada mujer que llegaba allí venía con la mirada baja y el corazón cansado, pero salía con la cabeza erguida y las manos sucias de tierra, de pintura, de dignidad. Aprendían a criar gallinas, hacer jabón, bordar, vender, pero aprendían sobre todo a mirarse otra vez con cariño. Dora decía: «Tú no eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer con lo que te hicieron». Y esas palabras, dichas con la autoridad de quien lo vivió, tocaban hondo. No era teoría, era práctica, era piel, sudor, lágrima y fe. Su historia traspasó las cercas del terreno. Fue invitada a dar charlas, entrevistas, eventos de mujeres, pero nunca se deslumbró. Prefería la sencillez de la terraza, el olor del campo, el canto de las gallinas. Publicó un libro, Raíces de Esperanza. En él contó todo: el dolor, el abandono, el nuevo comienzo, y el libro se volvió un símbolo. Muchas lectoras decían: «Es como si hubieras contado mi historia», y lo era. Porque la historia de Dora es la historia de tantas mujeres silenciadas que cargan el mundo en los hombros y aún encuentran manera de sonreír. Ana creció viendo todo suceder. La niña tímida se convirtió en una joven firme, creativa y amorosa. Estudió agroecología en la capital y volvió decidida. Quería continuar con el legado de su madre del corazón. Dijo que el terreno era más que un hogar, era una misión. Dora se emocionó. Ver a Ana asumir ese sueño con tanta pasión era más de lo que podría haber imaginado. Preparó un cuaderno nuevo, escribió todo lo que aprendió con la tierra, con los errores, con los aciertos. Se lo entregó a Ana y dijo: «Ahora es tu turno, pero recuerda que siempre estaré aquí, con las manos listas y el corazón abierto». Juntas, comenzaron una nueva etapa. Implementaron energía solar, un sistema de compostaje, una asociación con escuelas de la región. El Terreno Esperanza se convirtió en una referencia nacional. Recibió premios, apoyos, reconocimiento, pero nada era más valioso que la mirada de las mujeres que pasaban por allí y decían: «Ahora creo en mí». Dora entendía que eso era fruto de cada lágrima que lloró en silencio,
de cada noche fría, de cada paso dado sin saber a dónde iba a llevarla. Todo tuvo sentido, todo tuvo propósito, y ahora era tiempo de dejar fluir aún más. La comunidad creció alrededor del terreno. Familias se establecieron allí, nacieron negocios. Los niños crecían corriendo por los mismos caminos donde un día Dora lloró. Lo que era abandono se volvió cuna. Lo que era dolor se convirtió en puente. Y lo que era silencio se volvió canto. Un canto de mujer, fuerte, dulce, terco. Y allí, en el corazón de esa tierra, la vida latía con fuerza. Porque cuando una mujer se levanta, todo alrededor también crece. Y eso no es poesía, es realidad. Dora vio que sucedía, día tras día, como una oración escuchada. En la pared principal del centro, Ana colocó un cuadro con la frase de su madre: del dolor, hice raíz. De la raíz, hice casa. De la casa, hice esperanza. Las visitantes se tomaban fotos allí, escribían mensajes, dejaban agradecimientos. Era como un altar de superación. Dora, que nunca soñó con ser referencia, ahora era inspiración. Pero nunca perdió la esencia. Seguía despertando temprano, preparando café, conversando con las gallinas, porque allí estaba su paz. Y nada era más valioso que saber que esa paz ahora era suya, construida con coraje, regada con fe. En un cumpleaños simbólico, hicieron una gran celebración en el patio. Vinieron mujeres de varias ciudades, antiguos socios, autoridades, vecinos. Prepararon un gran almuerzo colectivo, con comida sencilla y abundante. Hubo música, hubo danza, hubo rueda de conversación. Dora hizo un discurso mirando al cielo. Agradeció la vida, la tierra, el dolor. Dijo: si hubiera elegido morir aquel primer día, nada de esto existiría. Por eso, nunca subestimen lo que pueden hacer de una mujer decidida a vivir. Y allí, todos aplaudieron de pie, con los ojos llenos de lágrimas. Ana, emocionada, tomó el micrófono y dijo: esta mujer me enseñó el valor de la verdad, del trabajo, del amor. Y ahora yo sigo sus pasos. No para repetir, sino para expandir. Porque la esperanza, cuando se comparte, no disminuye, solo crece. Y Dora, con los ojos brillando, tomó la mano de su hija y sonrió. Era el ciclo de la vida en su forma más bella. El pasado ahora era tierra fértil. Y el futuro, una plantación infinita de posibilidades. Todo comenzado con 5 gallinas y ningún centavo. Y terminado con un mundo entero dentro de sí. En la terraza, al final de la fiesta, sentada junto a Juan, Dora miró las estrellas y susurró: valió la pena. Él apretó su mano, en silencio. Porque algunas victorias no necesitan aplausos, solo presencia. Y ella sabía, en el fondo, que todo lo que construyó allí no sería olvidado. Estaba grabado en la tierra, en los ojos de las mujeres, en las páginas del libro, en el corazón de Ana. ¿Y tú? ¿Ya pensaste en lo que puede florecer cuando elegimos vivir con propósito, incluso después de haber sido dejadas atrás? Dora empezó con nada. Fue dejada con 5 gallinas, un terreno abandonado y el corazón hecho pedazos. Pero no fue el final, fue el llamado. Porque cuando una mujer decide levantarse, el mundo entero lo siente. Y lo que era ruina se convirtió en raíz. Lo que era abandono se volvió refugio. Lo que era dolor se transformó en misión. No hay receta fácil, hay elección. Y la suya fue simple: no permitir que el dolor la definiera, sino que la moldeara. Esta historia no es solo sobre Dora, es sobre ti, sobre cada mujer que ya fue dejada atrás, pero se negó a ser enterrada viva. Cada lágrima de ella puede ser un espejo de la tuya. Cada victoria de ella puede ser una semilla en tu vida. Y la pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con la tierra donde te arrojaron? ¿La vas a dejar pudrir o vas a plantar? Si sentiste algo con esta historia, escribe aquí en los comentarios. Cuéntame qué fue lo que más te tocó. Cuéntame si ya viviste algo parecido. Vamos a crear juntas una red de fuerza y superación, porque cuando compartimos, el dolor disminuye y el coraje crece. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días hay una nueva historia de superación femenina para recordarte de qué estás hecha. Y yo voy a estar aquí, siempre,
para mostrarte que sí. Volver a empezar es posible. Y más que eso, es necesario.